Ok, pues para vosotros que estáis aquí por primera vez, y bueno, también no sé si Gerson y Patricia si estuvisteis, pero llevamos ya más de un mes con predicaciones temáticas, ¿no? Porque claro, estuvimos con Domingo de Ramos, luego 2 domingos hablando sobre la resurrección, luego Paco compartió la semana pasada 4 directrices de una iglesia ya saludable. Entonces llevamos ya más de un mes sin tocar primero de Juan. Os pongo en el contexto, ¿vale? Porque a lo mejor venís hoy por primera vez y predica sobre el pecado imperdonable. Un poco de contexto viene bien, ¿no? Llevamos más de un año en la iglesia exponiendo, verso por verso, párrafo por párrafo, la primera carta de Juan. Le hemos dado varias series expositivas aquí en la iglesia. Primera de Pedro, segunda de Pedro, segunda de Juan, tercera de Juan. Ahora acabamos primera de Juan y Dios mediante arrancaremos con el Evangelio de Juan en 3-4 semanas, si el Señor quiere. Así que estamos acabando la carta. Nos quedan 3 sermones, después de hoy 2, y por lo tanto nos toca hoy 1 de Juan 5, y por esta razón estoy hablando sobre el pecado de muerte. Así que mejor venís hoy pensando, wow, eso es un mensaje fuerte. Bueno, os pongo en el contexto, esta es la lógica, ¿no? Estamos predicando la palabra verso por verso, y vamos a buscar, no sabía si escoger entre el título, el pecado de muerte o el pecado imperdonable. Entonces lo que he hecho, como no sabía decidir entre el uno o el otro, he puesto una, ¿cómo se dice? ¿Guión se dice? Barra, ¿no? Una barra, he puesto una barra de pan ahí. El pecado de muerte y el pecado imperdonable. He decidido guardar los 2 títulos, ¿vale? Porque son sinónimos. El pecado de muerte y el pecado imperdonable. Y vamos a buscar nuestro texto, 1 de Juan 5, 16 al 17. Un tema solemne en esta mañana. Dice la palabra del Señor, 1 de Juan 5, 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Estamos, por supuesto, en el contexto de oración. El versículo anterior habla de la oración. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Repito el texto. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bien, estamos aquí en la conclusión de 1 de Juan. Hasta la fecha hemos visto 2 temas centrales en la conclusión. 1, confianza en la salvación. 2, confianza en la oración. Y en este contexto de oración estamos ahora tocando el asunto del pecado de muerte y los pecados que no son de muerte. Os comento que en esta mañana este es sin lugar a dudas el pasaje más polémico de toda la carta. Yo llevo desde el 2009, ¿no? En las redes, y si hay una pregunta que me han hecho una y otra vez sobre 1 de Juan es, pastor, ¿qué significa el pecado de muerte? ¿Qué es el pecado de muerte? Las otras 2, referencias difíciles en 1 de Juan, ya he predicado sobre ellas. La primera referencia se encuentra en 1 de Juan 3:20, la frase esta que dice, si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón. Podéis estudiar qué mensaje está en el canal de la iglesia y el título del sermón es Dios es mayor que tu corazón. Y hace poco toqué la segunda referencia tocante a Cristo que vino mediante agua y sangre. Y la pregunta ahí, que creo que es el segundo pasaje más polémico de la carta, es ¿qué significa cuando decimos que Cristo vino mediante agua y sangre? Y en mi sermón, que está también en el canal de la iglesia, yo defendí la idea de que el agua alude al bautismo de Jesús, mientras que la sangre tiene que ver con su muerte en la cruz, ¿ok? Hoy estamos ya con el pasaje más polémico, el pecado de muerte. Bien, tengo 3 puntos hoy. El segundo punto va a ser ya el plato fuerte, ¿no? Es donde voy a dedicar mucho tiempo incluso a la lectura. Y hoy vais a ver que voy a predicar de forma más pausada, ¿no? Suelo predicar a 180. Hoy voy a bajar un poco, ¿no? La velocidad, porque el segundo punto es muy importante leer a fondo para tener ideas claras en cuanto a lo que Juan aquí tiene en mente. 3 puntos. Número 1 va a ser el punto más breve en la historia de la predicación evangélica. Pecado injusto, versículo 17. No voy a decir casi nada en el primer punto porque es muy fácil de entender. Número 2, donde voy a dedicar casi todo el tiempo del sermón hoy, ¿qué es el pecado de muerte? Versículo 16. Y número 3, para acabar, también más breve que el segundo punto, el pecado que no sea de muerte, ¿ok? Pecado injusto, pecado de muerte y pecado no de muerte. Empezamos entonces con versículo 17, pecado injusto. Este punto va a ser muy breve. Versículo 17 dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Bueno,
Esta afirmación no requiere de explicación. Es fácil de entender. Toda injusticia es pecado porque toda injusticia es una violación de la justicia. Y el que establece la justicia es el justo. Y el justo es Dios. Así que todo pecado, ya que es un pecado contra Dios, es una injusticia. Así que, bueno, un ejemplo para aclarar este punto, pensad en los 10 mandamientos. Cada vez que rompemos los 10 mandamientos, sea la primera tabla contra Dios, sea la segunda tabla contra el prójimo, estamos pecando contra Dios. Es una injusticia. Pecar contra Dios es una injusticia. Pecar contra el ser humano es una injusticia. Cuando Satanás se rebeló en el principio, él cometió una injusticia. Cuando Adán y Eva pecaron, cometieron una injusticia. Cuando Caín mató a Abel, cometió una injusticia. Como 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. O sea, más claro imposible. Si tú pecas, estás infringiendo la ley de Dios y la infracción de la ley es una injusticia. ¿Ok? Así que bueno, lo único que diría aquí, más allá de esto, es deciros que no solamente hay que pensar en el pecado en términos de comisión, no matar a Abel, pegar a alguien. No, pecar también es no hacer lo bueno que sí sabemos hacer. O sea, el pecado tiene estas dos dimensiones, comisión y omisión. Podéis ahí apuntar Santiago 4:17 que dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Exactamente. Así que el pecado es por comisión, sí, pero también por omisión. Hacer lo malo activamente y no hacer lo bueno que sí sé hacer. Así que ya está. En cuanto al primer punto, lo único que quisiera deciros entonces es que eso, todo pecado es injusticia, porque estamos pecando contra el justo. Y número 2, el pecado conlleva estas dos dimensiones. Pecado por comisión, pecado por omisión. Esta es la idea, ¿no? Bien, por ejemplo, 2 ejemplos y ahora paso al segundo punto. Un pecado de comisión sería, de nuevo, matar a alguien. Pecado de omisión sería si veo que Nico no tiene para comer y yo tengo 5,000 euros ahí en mi cuenta bancaria, pues, y no le ayudo. Le digo a Nico, Dios te bendiga, querido hermano. No, eso es un pecado de omisión. Si sé de la necesidad, puedo suplir esta necesidad, tengo los recursos, desde luego que sí. Sería un pecado de omisión no ayudar a mi hermano en el amor del Señor, ¿ok? Así que ya está. Primer punto, el pecado es una injusticia y ya está. El punto más rápido, ¿no?, en la historia de la predicación evangélica. Ok, número 2, plato fuerte. Aquí vamos a ir de forma lenta, pausada. Voy a leer bastantes pasajes y citas para aclarar el asunto del pecado de muerte. De nuevo, un asunto que genera muchísimo interés en las iglesias y online. Versículo 16 dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Juan está diciendo entonces no hay que orar por las personas que han cometido este pecado. Bien, ¿qué querrá decir Juan con esta expresión solemne tocante al pecado de muerte? Bien, como iglesia sabemos que tenemos que interpretar todos los textos de la Biblia en su debido contexto. Y por lo tanto, si estamos estudiando 1 de Juan 5:16, tenemos que estudiar el contexto de toda la carta. Y ahí está la belleza de la predicación expositiva y secuencial. Porque ahora como iglesia llevamos más de un año exponiendo esta carta. Y hay muchas verdades que no tengo que repetiros a nivel histórico porque ya tenemos un fundamento como iglesia. Entendemos, y repito, porque hay hermanos aquí por primera vez en esta mañana, repito que 1 de Juan fue redactado después de una terrible división en la iglesia apostólica. Una división, y Juan dice que aquellos que causaron la división eran anticristos, eran apóstatas. Ellos predicaban a un nuevo Jesús. No querían someterse a la palabra de Dios, no querían estas partes desagradables ni duras de la palabra y decidieron salir de la iglesia y montar una nueva iglesia. Ahí está el problema. Si hubiese montado una mezquita, un templo budista, una sinagoga, pues no habrían causado tanto engaño. El problema es que montaron una eclesía en el nombre de su nuevo Jesús. Ahí está el problema, ahí está el engaño de Satanás. En este contexto de división
de iglesia, Juan redacta la carta diciendo que son anticristos, sus frutos son podridos, han pecado grandemente contra Dios y contra su iglesia. Y estos anticristos tenían una palabra favorita que estudiamos hace un año en griego, koinonia. Koinonia, se jactaban de su koinonia, su comunión espiritual con Dios. Y ellos pensaban que al tener comunión, koinonía con Dios, que eran más santos que el apóstol Juan y que la iglesia apostólica. Así que Juan, ante el engaño, ante esta reacción satánica dentro de la iglesia visible, se ve obligado a redactar una carta para explicar las cosas a los hermanos regenerados, a los nacidos de nuevo, a los que no se dejaron seducir por el humanismo de los anticristos. Ahí está el contexto histórico y teológico de la carta. Con este contexto en mente, nos resulta mucho más fácil ahora interpretar el pecado nombrado en 1 de Juan capítulo 5. Tenemos que pensar en esta mañana. Cuando esta carta estaba siendo leída en el contexto de la iglesia a la cual escribió Juan, ¿qué es lo que tenían los hermanos en mente? ¿En qué estaban pensando ellos? ¿En qué estaba pensando Juan cuando redactó estas palabras? Lo que no podemos hacer es sacar 1 de Juan 5:16 de la Biblia y luego estudiarlo aislado del contexto de la carta. El contexto nos revela el verdadero significado de esta expresión. Pues Juan nos dice que estos gnósticos salieron de la iglesia, dividiendo la iglesia, habían estado ahí meses, durante años, y luego dice categóricamente, 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. Juan entonces explica que los anticristos, los apóstatas, los gnósticos, no son de nosotros. Y ellos son los que han cometido el pecado de muerte, no los creyentes. Hay que, de nuevo, como pastor, quiero consolar a las ovejas en esta mañana. Yo sé de mi experiencia personal, he sufrido muchísimo en mi vida cristiana pensando que había cometido el pecado imperdonable. Yo me acuerdo cuando tenía 19, 20, 21 años viviendo un infierno pensando que yo era culpable. Quiero que entendáis en esta mañana que Juan no está acusando a la iglesia de cometer el pecado de muerte. Está hablando de los rebeldes, los que inventaron a un nuevo Jesús, los que no querían someterse a la revelación del Señor. Estamos hablando en palabras de 2 de Pedro 2:22 de los perros y de los cerdos, dice Pedro en términos bien fuertes. Los cerdos que vuelven a revolcarse en el cieno y los perros que vuelven a su vómito. Si mantenéis esta distinción en mente, os va a dar paz en esta mañana si sois del Señor. Porque si sois como yo, ¿no? Que me como mucho el coco, pues vais a sufrir. Pero tenemos que entender la intención pastoral de Juan a la hora de redactar esto. Está consolando a la iglesia. No está acusando a la iglesia de haber cometido este pecado. Bien, ahora tengo que leeros dos pasajes paralelos en la Biblia que hablan sobre el único pecado que no puede ser perdonado. Podéis apuntar Mateo 12:32, aunque seguramente leeré unos versículos antes también. Mateo 12:32 y también luego otro texto temible, Hebreos 6, del 4 al 9, ¿ok? Mateo 12:32 y luego Hebreos 6, del 4 al 9. Dos textos que nos dicen claramente que hay un pecado que no puede ser perdonado. Empiezo con la lectura de Mateo, si consigo encontrarlo. Mateo 12 y versículo 32. Bueno, voy a leer del 28. Ok, Jesús hablando en el contexto del antagonismo de los fariseos. Mateo 12:28 dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto, aquí está la frase clave: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, sí, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Aquí tenemos un pecado que no puede ser perdonado. Tenemos que acordarnos de que Juan era discípulo ¿de quién?
De Jesús, exactamente. Juan nos está hablando de un pecado que no puede ser perdonado, solamente uno. Y Jesús también nos habla de un pecado que tampoco puede ser perdonado. Tiene que ser entonces el mismo pecado. Contexto de Mateo 12, el pasaje que hemos leído. Jesús está echando fuera demonios. Y sus enemigos, los fariseos, detestan a Jesús. Ellos no quieren rendirse al Señor. Y ellos llegan a inventar una calumnia, diciendo que Jesucristo en realidad está echando fuera demonios por el poder de Satanás. Ellos dicen que Jesús es un siervo de Satanás. Y Jesús entonces en el contexto explica que en realidad lo que está pasando es que el reino de Dios está llegando. Jesús no es un embajador del infierno, es un embajador del reino de Dios. Él es el reino personificado y por medio de su ministerio de exorcismo, el reino de Dios está llegando con poder. Y así interpretamos esta metáfora ambigua. Dice, si tú quieres saquear los bienes de la casa de un hombre fuerte, ¿qué tienes que hacer? Ok, un ejemplo, una ilustración. Ahí está Giovanni. Giovanni no es más fuerte que yo. Digamos que Giovanni tiene bienes en su casa que yo quisiera poseer. Si yo quiero quitarle la camiseta de la selección de fútbol de Colombia de Giovanni, primeramente tengo que atar al hermano Giovanni, ¿no? Le envío a Nico a atar a Giovanni en mi nombre. Como Nico es más fuerte que Giovanni, yo soy más flojo, Nico lo hace. Una vez atado al hombre fuerte, yo puedo entrar libremente en la casa de Giovanni y coger su... Bueno, a lo mejor Diana me da una paliza, pero digamos que Diana está en Mercadona haciendo la compra, ¿no? Yo puedo saquear los bienes fácilmente, porque el hombre fuerte está atado. Ahora, la ilustración bíblica. Jesús dice, hay un hombre fuerte, y este hombre fuerte tiene bienes. El hombre fuerte es Satanás, y los bienes son sus siervos. Nosotros éramos bienes de la casa de Satanás, pero vino uno más fuerte que Satanás, llamado... El contexto, está echando fuera demonios. Jesús está diciendo, yo soy más fuerte que Satanás. Ata a Satanás y saquea a Will, a Nico, a Jessica, a Diana, a Noemi de la casa de servidumbre y salva. Jesús entonces con esta ilustración está hablando de su ministerio. Él está revelando que él ata a Satanás. Entonces entendemos que Satanás fue definitivamente atado en la primera venida del Señor Jesucristo. Cristo es más fuerte que Satanás, pero los fariseos, los enemigos decían que no. Jesús no estaba sirviendo el reino de Dios, él estaba sirviendo los intereses de Belcebú. Y si leemos el pasaje paralelo en Marcos, Marcos nos revela claramente con una anotación editorial explicándonos expresamente de qué va este pecado de muerte, el pecado imperdonable. Marcos 3:29 dice, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y aquí está la nota editorial de Marcos para que nos quede bien claro, porque ellos había dicho, tiene espíritu inmundo. En palabras muy sencillas, hermanos, en esta mañana, el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, el pecado de muerte es atribuirle a Jesucristo la obra de Satanás o atribuirle a Satanás la obra de Jesucristo. Es atribuirle al Espíritu Santo las obras de los demonios o atribuir a los demonios la obra del Espíritu Santo de Dios. Y lo más importante en los dos textos es que estamos hablando de un pecado que es un pecado deliberado, premeditado, de gente que ha sido expuesta a la luz en numerosas ocasiones. No estamos hablando aquí, hermanos, como han dicho algunos, ¿no? He conocido gente a lo largo de los años, incluso en persona, online, que me ha dicho, pastor, en un momento dado de mi vida, antes de conocer a Cristo, yo hablé mal del Espíritu Santo y ahora se sienten como condenados. No. Cuando hablamos del pecado contra el Espíritu Santo, no estamos hablando de un acto suelto, en un momento dado, un pecado tuyo. Estamos hablando de un pecado que nace de un corazón completamente endurecido. Un corazón que ha visto la luz y que ha escogido la oscuridad. Sí, hubo un tiempo en el cual los fariseos podrían haber recibido con gozo la luz de Cristo, como en el caso de Nicodemo. Pensamos que luego se convirtió, pero al ver la luz de Cristo, en vez de someterse a él de forma deliberada, premeditada, de forma consciente, machacaron, se arremetieron contra el Salvador Jesucristo. El pecado contra el Espíritu Santo es más que un acto, es un estado de corazón
completamente entenebrecido y endurecido. Voy a leeros ahora dos pasajes. No he puesto la lectura hoy en la pantalla porque prefiero que os entre por el oído porque es un asunto tan solemne. En primer lugar, William Hendrickson y luego una cita de Martin Lloyd Jones. William Hendrickson dice en cuanto a estos textos: los fariseos están atribuyendo a Satanás lo que el Espíritu está logrando a través de Cristo. Además, lo están haciendo deliberadamente, en forma intencionada. A pesar de todas las evidencias en sentido contrario, afirman que Jesús está expulsando demonios por el poder de Belcebú. Y no solamente esto, ellos están progresando, endureciéndose cada vez más en el pecado. Ser perdonado incluye que el pecado está verdaderamente arrepentido. Pero entre los fariseos aquí presentes, falta ese pesar genuino por el pecado. En lugar de arrepentimiento, hay endurecimiento. En lugar de confesión de pecado, ellos ponen la conspiración. Así, por medio de su insensibilidad criminal y completamente inexcusable, ellos están condenando a sí mismos. El pecado de ellos es imperdonable porque no quieren caminar por el sendero que lleva al perdón. Hay esperanza, sí, para el ladrón, amén. Para el adúltero, amén. Para el asesino, amén. El evangelio puede obrar en estas vidas y hacer que los pecadores exclamen: oh Dios, sé propicio a mi pecador. Pero cuando un hombre o una mujer se ha endurecido a tal punto que ha determinado no prestar atención a las indicaciones del Espíritu Santo, ni siquiera escuchar sus ruegos y su voz de advertencia, se ha puesto a sí mismo en el camino que lleva a la perdición, ha cometido el pecado de muerte. Pero para quien se ha arrepentido verdaderamente, no hay razón para desesperar. No importa cuán vergonzosa haya sido su transgresión. Así que dos verdades de este texto. Si tú de verdad tienes dolor en el alma por tu pecado y tienes la voz de tu conciencia todavía amonestándote y advirtiéndote, estás en un buen lugar. Gracias a Dios, no has sido entregado a la total dureza de tu corazón todavía. Pero el pecado de muerte, el pecado imperdonable es cuando tú, después de meses, tal vez años, de luchar una y otra vez contra la luz, contra Cristo, contra el evangelio, y estás peleando y luchas una y otra vez, y llega un punto ya cuando el regreso te será completamente imposible. Y acabarás como los fariseos, maldiciendo a Cristo públicamente y maldiciendo al pueblo del Señor. Hay cantantes hoy que ahora mismo en el Reino Unido, el chaval que está número 1, ¿no? Tenía toda una vida en una iglesia y ahora maldiciendo abiertamente a Cristo y abiertamente al pueblo de Cristo. Hubo un tiempo cuando fue expuesto a la luz. Hubo un tiempo cuando la palabra iba llegando con poder a su corazón. Pero se resistió a la palabra de Dios y ahora cada palabra, cada entrada en las redes sociales maldiciendo a Cristo y maldiciendo al pueblo de Dios, completamente endurecido, enceguecido. Hubo un tiempo cuando su conciencia peleaba con él, pero cuando dice Pablo que Dios los entregó una conciencia totalmente cauterizada, de modo que ahora pueden pecar y se alegran. Si tú puedes pecar y tienes remordimiento de conciencia, hay dolor en ti, gloria a Dios. No has sido entregado al pecado imperdonable. Pero si tú puedes pecar consciente, deliberada y premeditadamente, y gozarte, y alegrarte, y casi alabar a Satanás por poder pecar de esta manera, es la señal de que eres ya completamente entregado a un corazón endurecido. Y ahora leo otro pasaje de Martin Lloyd Jones al respecto. Dice: ¿qué es esta blasfemia contra el Espíritu Santo? Los cristianos suelen preocuparse por este tema. La respuesta es esta: si el pecado contra el Espíritu Santo nos preocupa, podemos estar completamente seguros de que no somos culpables de haberlo cometido. No sé vosotros, pero esta frase a mí me da mucha tranquilidad. Si tú estás preocupado por haber cometido el pecado imperdonable, es la señal indubitable de que no lo has cometido. Porque tienes conciencia, porque te preocupa el pecado, porque el pecado para ti es una carga, una aflicción. Así que Lloyd Jones dice: si te preocupa este pecado es que no lo has cometido. Las personas que son culpables de pecar contra el Espíritu Santo no solamente no creen en Cristo, no quieren creer en Él. Lo ridiculizan,
se mofan de él públicamente, le dan la espalda y desprecian a Cristo. Así pues, si nos preocupa haber pecado contra el Espíritu Santo y queremos estar en paz con Dios y nos duele el pecado, si gemimos por estar en comunión con el Señor, entonces no somos culpables de haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Pero estas personas que sí han cometido el pecado imperdonable, que tienen el corazón completamente endurecido, se glorian en su pecado, se regocijan en su pecado. Están estas personas orgullosas de sí mismas y de su rechazo y de su depravación. Pero los cristianos somos exactamente lo opuesto. El pecado nos provoca angustia, nos provoca dolor y daríamos cualquier cosa por estar librados del pecado. Así que, querida iglesia, en esta mañana podéis examinaros a vosotros mismos. ¿Cómo tenéis el corazón? ¿Os preocupa el pecado? ¿Os aflige el pecado? El pecado os hace llorar, pues bendito sea el Señor. Bendito sea, buena señal. Pero si podéis estar aquí hoy y decirme que no puedo entregarme 100% al pecado, gloriarme en el pecado y mofarme de las santas exigencias de Dios, pues estás aproximándote a este estado de ceguera y endurecimiento ya completamente total. Así que quiero que veáis algo que tienen en común los fariseos y los anticristos de 1 de Juan. Dos grupos que fueron expuestos a la luz. No estamos hablando de gente aquí inocente, entre comillas. Gente que vio el reino de Dios. Gente que recibió enseñanza de la palabra, pero a la larga optaron por esconderse en la oscuridad, resistiéndose a Jesucristo, diciendo que Jesucristo era un siervo del diablo. Así que sí podemos predicar a las personas y evangelizar a todos, pero Jesús también nos dice en Mateo 7, versículo 6, cuando tú te topas con una persona que se mofa abiertamente, se gloria en su pecado, se ríe de su conciencia, Cristo ya dice en Mateo 7, 6, no deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, ya no vale la pena. No estás razonando con un hijo de Satanás, es que no vale la pena. Ahora bien, ¿hay esperanza para un adúltero? Amén. ¿Hay esperanza para un ladrón? Amén. ¿Hay esperanza para un mentiroso? Amén. Siempre y cuando la conciencia de que el adúltero, mentiroso, ladrón le esté acusando, hay esperanza. Porque no ha sido entregado totalmente al endurecimiento de su corazón. Pero de nuevo, si uno se gloria únicamente en su pecado, ya no hay más perdón posible. Y ahora el segundo texto, Hebreos 6, del 4 al 9. Un texto también que tiene que darnos escalofríos si no somos de Cristo. Hebreos 6, del 4 al 9. Dice, pensando en las apóstatas que estuvieron en la iglesia cristiana, versículo 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, como los fariseos y los gnósticos y los poderes del siglo venidero, y recayeron, se separaron de la iglesia apostólica, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Una ilustración para demostrar este principio doctrinal. La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, iglesia de General Luque, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Bien, Hebreos está escrito con el mismo propósito que 1 de Juan. En Hebreos hubo otra división en la iglesia. La diferencia es que en 1 de Juan eran gnósticos, un grupo griego con algunas ideas judías, y se apartaron predicando a un nuevo Jesús.
En Hebreos sucedió lo mismo que en Gálatas. Un grupo se levantó después de haber conocido el Evangelio y empezó a predicar a Moisés. La ley, la ley, la ley. Tenemos que olvidarnos de Cristo y abrazar únicamente la ley en primer lugar. Eran más radicales que los falsos maestros en Galacia. Bien, dos contextos parecidos. División en la iglesia. Apóstatas en 1 de Juan, gnósticos. Apóstatas judaizantes en la epístola a los hebreos. Y ahora la carta dice que estas personas que han abandonado la comunidad apostólica, dice, gustaron. Quiero que os fijéis bien aquí, hermanos, en los verbos. Verbos son tres: iluminar, gustar, ser hecho partícipe. Son tres verbos que revelan que no eran verdaderos creyentes. Iluminar, gustar, ser hecho partícipe. Iluminar, gustar, hecho partícipe. Número uno, iluminar. Los apóstatas, cuando estaban en la iglesia apostólica, fueron iluminados. Fueron iluminados. Recibieron la luz de la palabra de Dios. Como Demas, que abandonó a Pablo, habiendo amado el mundo presente. 2 Timoteo 4:10. ¿Qué luz no habrá recibido Demas? Viendo a Pablo predicar los milagros que hacía, Demas fue iluminado, pero no regenerado. Número dos, gustaron. Gustaron las cosas de Dios. Gustar es una cosa. Gustar una fresa es una cosa. Comer es otra. Digerir es otra. Gustaron superficialmente las cosas de Dios. Sí. Se congregaron. Sí. Aprendieron cosas de la palabra. Sí. Fueron iluminados y gustaron, pero no fueron regenerados. Eran como Judas Iscariote. 3 años y medio a los pies de Jesucristo, aprendiendo sana doctrina, siendo iluminado, gustando a Cristo, y sin embargo un hijo de Satanás. Iluminados, gustaron, y luego número 3, fueron hechos partícipes. Algunos creen que esto alude a la salvación, pero no es así. Porque podemos pensar en numerosos ejemplos bíblicos donde determinadas personas, hijos del diablo, recibieron algo del poder del Espíritu Santo, pero no han nacido de nuevo. Una buena ilustración del Antiguo Testamento es Balaam. Balaam recibió el poder del Espíritu Santo y profetizó sobre la llegada de la estrella de Jacob, el Mesías, pero pereció en su pecado. En un momento dado experimentó el poder del Espíritu Santo, pero no había nacido nuevo. El rey Saúl también. La Biblia nos dice que en al menos 2 ocasiones experimentó el poder del Espíritu Santo, pero luego se fue a su lugar. Y de nuevo Judas Iscariote, echando fuera demonios, resucitando a muertos, haciendo proezas por el poder del Espíritu, y sin embargo un hijo de Satanás. Tenemos que diferenciar pues entre el poder del Espíritu Santo, que puede moverse en Balaam, en Judas, en otros hombres de esta talla, y la regeneración del Espíritu Santo. Son 2 cosas distintas y diferentes. Así que, hermanos, tenemos que entender que estos 3 verbos se aplican a nuestra iglesia local. Porque si estáis aquí en esta mañana y no sois creyentes, domingo tras domingo estáis siendo iluminados. Yo abro las Escrituras, os predico la palabra verso por verso, de forma secuencial, y vosotros, los incrédulos, estáis recibiendo luz. Domingo tras domingo, luz, iluminación, pero no quiere decir que hayáis nacido nuevo. Número 2, estáis gustando las cosas de Dios, estáis con el pueblo del Señor, y también estáis siendo partícipes del Espíritu. ¿Por qué? Oís las oraciones aquí hoy levantadas, cantáis las canciones, recibís la predicación. El poder del Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros domingo tras domingo. Este culto es un milagro del Espíritu. Es el Espíritu quien nos congrega. Y incrédulo, tú estás gustando, estás siendo iluminado, estás siendo hecho partícipe del Espíritu Santo domingo tras domingo. Pero ¿qué pasará si no hay arrepentimiento y si no hay verdadera fe en Cristo?
endurecimiento total de corazón. Y si no hay arrepentimiento ahora, ten por seguro que en 5, 10, 15 años vas a ser el primero en estas marchas anti Dios, maldiciendo al pueblo de Cristo, escupiendo en el rostro de Jesucristo. Sí, hubo un tiempo. Hubo un tiempo cuando el apóstata fue advertido. Hubo un tiempo cuando fue expuesto y gustó y experimentó algo del poder del Espíritu. Incluso su conciencia le molestaba entre semana, pero se apartó y ahora completamente endurecido. Las personas más llenas de odio que yo he conocido en mi vida cristiana son personas que estuvieron durante años en la iglesia y ahora detestan a Cristo con todo su ser. Dice aquí el autor de Hebreos, para ellos es imposible que sean renovados. Es absolutamente imposible. Mientras haya conciencia, mientras haya preocupación por el pecado, sí, hay esperanza. Pero llegará el momento, después de tanta luz, después de tanta exposición, después de tanta participación del Espíritu Santo y no hay arrepentimiento, ya es entregado una conciencia completamente cauterizada, como Balaam, como Saúl, como Judas Iscariote. Y sabéis muy bien cómo acabaron los tres. Pero de nuevo, iglesia, yo quiero consolaros. Sé que algunos podéis estar ahora preocupados y quisiera ahora consolaros como el autor de Hebreos lo hace. Él usa una ilustración para consolar a la iglesia después de decirnos esto, de que estos réprobos nunca más podrán volver al redil de Cristo. Él usa una imagen poderosa para dar paz a la iglesia. Dice, la tierra que bebe la lluvia, el agua, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Veis lo que está haciendo aquí el autor? Está hablando de que en la iglesia local hay dos tipos de personas. El verdadero creyente nacido de nuevo que pelea con el pecado y el pecado le aflige. Y aquel que es un anticristo, que en su corazón no es un verdadero israelita, detesta a Dios, sí puede luchar con su conciencia, pero llegará el día en el cual se entrega 100% a la dureza de su corazón. Y ahora para consolar a la iglesia emplea la imagen de la lluvia y el agua. Yo tengo aquí dos tipos de tierra. Tierra a la izquierda, tierra a mi derecha. Yo aquí tengo tierra buena y derramo agua sobre la buena tierra. Y la buena tierra produce buenos frutos. Hierba provechosa, dice el texto, ¿verdad? Y los cristianos, los regenerados, sí, con nuestras meteduras de patas, sí, con nuestras luchas con el pecado, sí, luchamos y peleamos, pero somos buena tierra. Y damos fruto, sí, con nuestras, ¿verdad? Luchas pero hay fruto. Hay señales de santificación, pero. La misma agua es derramada sobre el segundo tipo de tierra. La tierra de Judas Iscariote, la tierra de Saúl, la tierra de Demás. Y esta misma tierra, las mismas bendiciones, la misma palabra, las mismas oraciones, las mismas canciones son derramadas sobre la tierra apóstata. Y lo que acaba produciendo es espinos y abrojos. Y esta tierra es reprobada. Ahí tenemos la doctrina temible de la reprobación. No hay esperanza para esta tierra. Y ahora para consolarnos una vez más, aclaración pastoral, versículo 9. En cuanto a vosotros, amados, en cuanto a vosotros, amada iglesia, estamos persuadidos de cosas mejores. Aquí estoy hablando de tierra maldita, tierra reprobada. Esta tierra malvada que gusta, que es iluminada, que se echa partícipe del Espíritu Santo, pero es reprobada. Yo sé que estoy diciendo cosas duras, pero en cuanto a vosotros, iglesia, en cuanto a vosotros, siglo 9, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Veis lo que el pastor aquí está haciendo? Está consciente de que algunos hermanos van a estar ahora perturbados. Oh Señor, ¿seré yo un apóstata? ¿Seré yo aquel que ha blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿Habré yo cometido el pecado de muerte? El autor dice, no, hermanos, no os preocupéis. Si sois de Cristo, sois buena tierra. Y vais a dar buenos frutos. Estoy hablando de los apóstatas que están entre vosotros.
Así que todo esto, hermanos, arroja luz sobre nuestro texto en esta mañana. Si tú eres un verdadero creyente, el pecado te duele, te aflige. Y puedes pasar, sí, por bajones espirituales. Todos hemos pasado por momentos de frialdad en nuestra vida cristiana, pero Dios siempre hará volver a los suyos, a los caminos rectos, porque Él es el buen pastor. Dios ha prometido guardarnos hasta el fin. Y Él aquí en Hebreos 6:9 nos llama amados. ¿Ves? No emplea este lenguaje al hablar de los apóstatas. No son los amados. Pero el pueblo amado no se apartará de su Señor. Así que, querida iglesia, que podáis tener paz en esta mañana, sabiendo que estáis en Jesucristo, todos vuestros pecados son perdonados. No podéis cometer el pecado de muerte. No podéis cometer el pecado imperdonable. Cristo pagó por todos tus pecados. Y tu lucha contra el pecado es la señal de que eres nacido de nuevo. Si el pecado no te molestara, o si te diera alegría pecar, no serías un hijo de Cristo. Pero ya que el pecado te molesta, es la señal de que eres de Dios. Así que, iglesia, hemos estudiado dos pasajes paralelos. Mateo 12, blasfemia contra el Espíritu Santo. Hebreos 6, otro pecado imperdonable. Y ahora vuelvo a versículo 16 que dice: hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Entonces, alguien aquí podría decir que el pastor está siendo muy duro. Alguien podría decir que Juan no tiene el amor de Cristo en su corazón. ¿Cómo puede un pastor decir a la iglesia: no hace falta orar por estas personas apóstatas? ¿Cómo? ¿Entendéis? El humanismo aquí enseguida diría: Juan no tiene amor. ¿Cómo puede Juan ser un hombre lleno del Espíritu Santo si dice que no hace falta orar por estos apóstatas? Bueno, Juan aquí está repitiendo el ejemplo también de nuestro Salvador. Por ejemplo, Mateo 15, versículo 14. Después de amonestar una y otra vez a los fariseos, llegó un punto cuando dice a sus discípulos: dejadlos, son ciegos, guías de ciego. Dejadlos. Llega un momento, según Romanos 1, cuando Dios ya los entrega a una mente reprobada para que se gocen en su putrefacción moral. Es el pecado imperdonable. Pablo también dice algo muy fuerte. Gálatas 1:9. Si alguno os predicare otro evangelio, aun si fuera un ángel enviado desde el cielo, anatema sea, maldito sea, caiga bajo maldición. Juan aquí está hablando según el Espíritu Santo del Señor. Y luego también el año pasado en la iglesia estudiamos un texto en Jeremías que no tengo aquí hoy apuntado, pero Dios dice literalmente a Jeremías, las palabras textuales son las siguientes: Jeremías está orando para que Dios detenga su juicio, que no castiga al pueblo de Judá, y Dios le dice explícitamente: deja de orar por este pueblo, no ores más. E incluso llega a decir que incluso si Noé, si Daniel y Moisés estuvieron delante de mí, no haría caso a su súplica. He determinado juzgarlos, ya no hay vuelta atrás. Juan entonces sí tiene amor, pero no tiene el amor humanista, bonachón del siglo XXI que predomina en la iglesia. No, nos equivocamos pensando que el amor cristiano es amor hollywoodiense. No, el amor de Dios se goza de la justicia. Así que aquí, hermanos, lo que hemos visto en esta mañana, en este segundo punto, es que, en primer lugar, una palabra de consolación. Vosotros que sois de Cristo, podéis descansar hoy en paz, sabiendo que nunca podréis cometer el pecado imperdonable, porque el Espíritu Santo mora en vosotros. Amáis al Señor y el pecado para vosotros es una carga pesada. Y si sois, no como yo, estáis deseando, sí, la llegada de Jesucristo para ver a Cristo, pero también estáis deseando que llegue el día final para ser librado 100% de esta maldita naturaleza pecaminosa. No es así. ¿No deseáis todos ser librados de una sola vez de este viejo hombre que llevamos por dentro? Señal de nuevo nacimiento. Iglesia, recibe consuelo, recibe consolación. No salgáis de estas puertas hoy temblando. Pero en segundo lugar, la segunda aplicación donde sí tenéis que temblar: si no sois de Cristo, y si habéis estado meses, años peleando contra la luz,
incluso en momentos dados muy puntuales de tu vida, ha venido una fuerte convicción del Espíritu Santo. Tu conciencia te ha hecho cuestionar tu vida, lo que estás haciendo, estoy haciendo lo bueno, estoy haciendo lo malo, esto será del agrado de Dios o no. Y estás en este ámbito y persistes en tu pecado, ten por seguro que si no te arrepientes y no colocas tu fe en Cristo, en el día de mañana de nuevo, en 5 o 10 años, vas a ser el primero en maldecir a Cristo y a su pueblo. Dios libre a todos los aquí presentes de ser entregados al pecado imperdonable, al pecado de muerte, a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto lo estamos viendo hoy cuando literalmente la gente ahora está diciendo que Jesucristo es un demonio, Jesucristo es un verdad hijo del diablo. Dios nos libre a todos, infunda temor en nuestros corazones. Hace falta en esta mañana algo más que iluminación externa. Tú puedes estar sentado bajo el mejor predicador evangélico que hay a nivel mundial. Tú puedes estar escuchando las predicaciones de Washer, de MacArthur, de Piper, de Wayne Grudem, del teólogo, del predicador que sea, domingo tras domingo. Pero si no hay regeneración interna, si no hay una conversión en el alma, de nada te servirá. Y toda esta luz que tú has recibido solamente servirá para que seas aún más inexcusable en el día final. Así que yo os digo algo que he comentado en un par de ocasiones desde el púlpito. Yo os he advertido, vuestra sangre ya no está sobre mis manos. Os he dicho claramente lo que os espera. Sé que no es popular, sé que no voy a caeros bien, pero me da igual. No quiero caerte bien. Quiere que tu alma sea salvada en el día del Señor Jesucristo. Y si tengo que soportar antagonismo, denuncias, insultos y amenazas por amor a tu alma, lo haré. Arrepiéntete, coloca fe en Cristo, sé salvo de la ira venidera. No endurezcas más tu corazón. Y te lo digo en el nombre y con la autoridad del Señor Jesucristo. Huye de tu pecado. No tontees más con tu conciencia y el pecado. Abraza al bendito Cordero de Dios y sé salvo. Y disfruta de las bendiciones ricas que hay en Cristo. Sé salvo para la gloria del Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al Señor, amén. Aleluya, Señor. Aleluya, amén. Amén. El tercer punto será muy breve. Hemos dado ya la carne en el segundo punto y creo que ha quedado bien claro lo que he pretendido enseñaros. Pecado de muerte es el pecado imperdonable, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Gente que conociendo la luz durante un periodo prolongado, activa, consciente, deliberada, premeditadamente, se vuelve contra Cristo, se arremete contra Cristo y acaba maldiciendo al verdadero pueblo del Señor y al verdadero Cristo. Ahora, número 3, para acabar, será breve también. Pecado no de muerte, versículo 16, a ver si alguien por favor me lo podría leer, versículo 16. Hasta ahí, ¿ok? Entonces aquí tenemos un pecado que no sea de muerte. Hay un pecado de muerte, el pecado de los apóstatas, los anticristos en 1 de Juan, los judaizantes en Hebreos, los fariseos en Mateo 12 y en Mateo 15. Pero también en la iglesia local ahora hay hermanos. Y ahora Juan va a hablar de hermanos. Cuando hablo del pecado imperdonable no hablo de hermanos. Pero cuando hablo del pecado que no sea de muerte, sí hablo de hermanos. Porque todos nosotros aquí, desde el púlpito hasta las últimas filas de la congregación, desde nuestra conversión en adelante, todos hemos pecado. Todos. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que nunca haya pecado desde su nuevo nacimiento? Exactamente. Todos hemos pecado, pecados que no sean de muerte. Entonces hay una distinción aquí. Hay un pecado de muerte que revela la dureza del fariseo, la dureza del apóstata. Y luego hay otro pecado cometido por un hermano que no es de muerte. Porque todos estamos en esta lucha. Así que si tú te enteras de que un hermano en tu iglesia local está peleando, lidiando contra un pecado, un patrón de pecado, estás orando por él. O si un hermano te confiesa su pecado, estás orando por él.
y clamas para que Dios le dé vida, para que Dios le avive de nuevo, no le dé ánimo de nuevo. En este sentido, hacemos bien en orar por los hermanos. Creemos en la restauración. Y por cierto, esto lo hemos visto la semana pasada con las damas en el curso de membresía, disciplina. Hemos explicado muchas veces en esta iglesia sobre la disciplina bíblica, ¿verdad? Mateo 18 dice, en tu iglesia, ¿verdad? Si hay un hermano y tú ves a este hermano pecar, ¿qué haces con aquel hermano? ¿Ah? A solas con él. ¿Por qué a solas? Exactamente. Imagínate que si yo me topo con Giovanni en un pecado. María Ángeles, ¿quieres saber lo que Giovanni ha hecho? Yo le destrozo. Yo mato la reputación de mi hermano. Tenemos que ser como los hijos de Noé que cubrieron la desnudez de su padre. No como el otro que iba contando, ay, papi está desnudo por ahí, avergonzando a su padre. No, protegemos a Giovanni, protegemos su reputación y desde luego estamos hablando de pecados objetivos, patrones de pecado. No estamos hablando de, digamos que un día llega Joana un poco estresada al culto, ha tenido un día difícil en casa, en el trabajo, y en un momento dado se enfada. Vale, eso lo entendemos, somos seres humanos y hasta la hermana pide perdón y no pasa nada. Pero en Mateo 18 estamos pensando en pecados objetivos, cosas que son patrones en el creyente, y luego hablamos a solas con la persona. Si la persona te hace caso, gloria a Dios. Tu hermano restaurado, ganado. Pero si el hermano no te hace caso, ¿qué luego tienes que hacer? Busca a uno o máximo dos, protegiendo, y tienen que ser hermanos maduros. Maduros, que no chismosos, que van contando por ahí lo que el hermano ha hecho. Y no dice la Biblia, si ves a Giovanni pecar, saca el móvil y llama al pastor. Pastor Will, ¿quieres saber lo que Giovanni está haciendo? No, estás pecando con el hermano Giovanni. Protegemos su reputación y luego con un grupo reducido, uno máximo dos, para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Y si Giovanni persiste en este pecado, pese a la reprensión de este grupo reducido, luego ¿qué hacemos? Vamos a la iglesia. La iglesia habla con él y si no hace caso la iglesia, tenle por publicano, por gentil. Excomulgación, no puede participar de la cena del Señor. No podemos considerar a esta persona como un miembro de la iglesia hasta que no haya señales de arrepentimiento. Así que Dios nos ha dado en la Biblia unas pautas muy claras en cuanto a cómo tratar el pecado de un hermano, y la meta es siempre restauración, ganar a tu hermano. O como dice Pablo en Gálatas 6, 1 y 2, dice que el hermano sea restaurado en espíritu de mansedumbre. No vamos a Giovanni con el fin de matarlo, con el fin de hacerle daño, no, con mansedumbre. Hermano Giovanni, he visto esto. Estás haciendo esto, hermano. Estoy preocupado, con ternura, con lágrimas en el alma, ¿no? Con este espíritu de Cristo. La meta es restaurar. Y como dice Santiago 5, versículo 20, el que haga volver el pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tu meta en la disciplina es siempre ganar a tu hermano, siempre hacerle bien, siempre protegerle, no avergonzarle, no hacerle daño para nada. Todo esto pues se aplica a nosotros porque somos una iglesia de pecadores. Sí, todos somos salvados, aleluya, los que somos de Cristo, pero también pecamos y necesitamos las oraciones de nuestros hermanos. Necesitamos que la iglesia nos respalde en oración. Y me identifico mucho con algo que decía Spurgeon, ¿no? Que una vez lo decía en Carney, ¿no? Que en Carney me escribió hace un par de meses diciendo que estaba orando por mí. Y le dije lo que dijo Spurgeon, ¿no? No hay nada mejor para mí que saber que el pueblo de Dios está orando por mí, ¿no? Porque mira, hay muchos enemigos, hay muchos ataques, hay muchos insultos, hay muchas amenazas. Pero cuando tú cuentas con la intercesión del pueblo de Dios, te da alas. Es que vuelas, gloria al Señor. Tenemos que orar entonces los unos por los otros, sabiendo también que la meta en la disciplina es restaurar, hacer bien, dar vida, según 1 de Juan. Así que fijaos en esta división. Hay un pecado de muerte que no es cometido por hermanos, que no tenemos que orar por estas personas. Puede sonar poco amoroso, pero no deja de ser bíblico. Y luego hay hermanos que sí cometen pecados, porque todos tenemos nuestros pecados. En algún hermano será el orgullo, en el otro lujuria, en el otro avaricia. Todos tenemos nuestras cosas, pero ahí estamos orando al pie del cañón, velándolo uno por lo otro, orándolo uno por los otros, para la gloria del Señor Jesucristo. Bien, para acabar pues este mensaje hoy, tenemos que entonces acordarnos en esta mañana, para acabar, que la gran meta a la hora de orar, lo uno por los otros, incluso cuando sabemos que hay pecado en medio, la imagen que tenemos que mantener en mente es siempre
el Señor Jesucristo. Porque María José me puede hacer daño, ¿no? Y puede decir algo que sea ofensivo contra mi persona, pero yo tengo que acto seguido pensar en Jesucristo. Porque si yo me muevo únicamente en la esfera de lo humano, yo le voy a coger manías, que odio a esta mujer, que siempre me está criticando, que siempre... Y me entra amargura y envidia en el alma, ¿no? O me entra odio incluso. Pero cuando pensamos en Jesucristo, el que intercede por nosotros a pesar de nuestros pecados, y nos damos cuenta de que Cristo también bien nos podría decir, oh, este pesado que siempre me está molestando, siempre pecando contra mí, ya que Cristo sigue intercediendo en amor por nosotros, ¿cómo no vamos a seguir orando en amor por nuestros hermanos y hermanas en la fe? Así que vete a cogerle manía a María José, a cualquier otro hermano. Vamos a encomendar a esas personas al Señor en oración, pidiendo que sean bendecidas y fortalecidas en el poder del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo reaccionas tú, no, ante el pecado de los demás? Siempre queriendo matar, hacer daño, destruir, porque hay personas en las iglesias, y tienen, no, su arma favorita es la lupa. Y están deseando que algún hermano de la iglesia, están deseando que haya algo en su vida que no sea del todo bien, con el fin de sacar el dedo acusado. Hay gente así, un espíritu farisaico, ¿no? Pero cuando tenemos el amor de Cristo, no pasamos por alto el pecado, pero oramos por los hermanos, por sus luchas con el pecado, y desde luego tenemos misericordia, como hemos visto también en el pasaje de Mateo 18. Así que, ¿cómo te comportas tú? ¿Tienes este dedo deseando ver a alguien caer, o tienes la mansedumbre y la ternura del gran intercesor, el gran sacerdote Jesucristo, que sigue orando por nosotros a pesar de todos nuestros pecados y a pesar de todas nuestras caídas? Que Jesucristo y su evangelio sean nuestro ejemplo a seguir en esta mañana. Bien, acabo entonces leyendo el pasaje y luego oramos. 1 de Juan 5, 16, 17. Y espero que ahora la lectura, al leer el pasaje, todo ahora resulte más claro, ya que hemos tirado una ahorita, ¿no?, explicando todo esto. Bien, 16. Si alguno viere a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le restaurará, le avivará, le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, los hermanos. Pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. 3 puntos. Empezamos explicando que todo pecado es injusto, y hemos dicho que el pecado es por comisión y por omisión. ¿Okay? Número 1. Número 2, pecado de muerte, la parte fuerte del mensaje hoy. He leído 2 pasajes donde también hemos visto hay un pecado que no puede ser perdonado. Mateo 12, Hebreos 6. Mateo 12 hablando de los fariseos, Hebreos 6 hablando de los judaizantes que se estaban alejando de la iglesia. Vimos que en los 2 casos, y también en el caso primero de Juan, eran 3 grupos, los gnósticos, fariseos y judaizantes, que habían sido expuestos a las cosas de Dios, gustaron, fueron iluminados, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, pero a la larga se apartaron del pueblo de Cristo, denunciando a los apóstoles y maldiciendo a la verdadera iglesia de Cristo. Este pecado no puede ser perdonado, ni siquiera en el mundo venidero. Así que mientras tu conciencia esté peleando contigo, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero el día que tu conciencia deje de pelear contra ti, madre mía, estás en un lugar temible, auténticamente temible. Y número 3, pecado no de muerte. Felizmente, todos los demás pecados son perdonables y en Cristo son perdonados. Si hay fe en Cristo en esta mañana, y si hay arrepentimiento, si somos verdaderos cristianos, contamos con el perdón de Dios. Y en nuestras vidas de oración, no solamente debemos orar por nuestras luchas contra el pecado, sino también por la santificación del resto de la iglesia. Y si nos topamos con cualquier hermano de la iglesia en pecado, en vez de llamar al pastor, en vez de contárselo a alguien, vamos a velar por el bienestar del hermano, decírselo cara a cara, hombre a hombre y mujer a mujer, en amor de Dios, para que el hermano sea restaurado en espíritu de mansedumbre. Pues que Dios nos ayude, nos dé sabiduría y discernimiento en cuanto a cómo obedecer todo esto. Y vamos ahora a darle gracias en la oración por esta predicación en esta mañana. Oremos a nuestro Señor. Aleluya.